El artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce la libertad de expresión como un derecho fundamental de las y los ciudadanos. Un derecho que se puede ejercer plenamente, en parte y en cierta medida, gracias a la libertad de la prensa y además a la libertad de las condiciones dadas para las y los periodistas al ejercicio de su profesión. En anteriores oportunidades en el programa ya hemos analizado cuáles son los obstáculos a los que se enfrentan las y los periodistas en Bolivia para acceder a la información. Pero en esta cita de Poder DIC, Derecho a la Información y la Comunicación, hemos invitado a los representantes de dos departamentos de los trabajadores de la prensa para ver qué acciones concretas se están tomando y realizando para garantizar la libertad de prensa en Bolivia y para garantizar en realidad el ejercicio del trabajo periodístico. Me acompaña aquí en la ciudad de La Paz, en el set de la Fundación para el Periodismo, mi colega Carmiña Moscoso, que es secretaria general de la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz. Gracias, Carmiña, por haber aceptado la invitación. Gracias a ti, Patricia. Un saludo cordial a la Fundación y también para quienes son todos los organizadores de tu espacio. Gracias, Carmiña. Desde la ciudad de Cochabamba, conectado vía Zoom, se encuentra nuestro colega David Obando, quien es secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Prensa de Cochabamba. Hola, David, gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias, Patricia. Contento de participar de esta reunión importante. Un abrazo a Carmiña y a toda la gente. Bien, vamos a comenzar esto que espero que sea más que una exposición, una charla, David, así que estando lejos tuyo, sé que es más difícil, pero si quieres aportar algo y con ideas, por favor, te ruego que nos interrumpamos con confianza. Carmiña, quisiera pedirte, por favor, a ti primero, y ahí podemos escuchar el aporte del David, para conocer las acciones que están tomando ustedes. Creo que hay que partir por un diagnóstico. Cuéntanos, por favor, desde la Federación, mirando La Paz y también el resto del país, ¿qué evaluación tienen ustedes de los problemas, obstáculos, ataques a la prensa que durante estos últimos años de muchísima polarización y división, digamos, dentro del país, han afectado el trabajo de la prensa? Realmente es una situación muy preocupante porque en los últimos, no podríamos decir ni siquiera 3 años o 4, sino más de 10 años, que la prensa poco a poco está siendo afectada, y sobre todo los periodistas, quienes son los trabajadores que van en busca de la información, que van en busca justamente de aquello que el ciudadano pide, ¿no? Ser informados cotidianamente. Son ellos los que ahora están siendo atacados, perseguidos, agredidos, acallados, y son ellos los que presentan una serie de dificultades en el tema de acceso a la información. Porque si bien el tema de acceso a la información pareciera ser como algo natural que debiera darse de acuerdo a los parámetros que nos dicta derechos humanos, la propia OEA, que ha hecho un modelo para que todos los países un poco se pongan, si se quiere, casi uniformados en establecer, ¿no?, una ley o una normativa de acceso a la información. Pues son los periodistas a la hora de investigar, a la hora de escudriñar, a la hora de velar y a la hora de pronto dar a conocerlo, el trabajo, y no digamos el trabajo coyuntural, porque para eso no tienes problema cuando quieres develar algo que de pronto se quiere ocultar, cuando quieres investigar o cuando en algún momento los extremos en un conflicto social quieren cometer algún delito, y ahí sí que no quieren ni prensa, ni grabadores, ni siquiera quieren camarógrafos ni fotógrafos, y ahí te enfrentas no solo a la gente que está en la protesta, en el constante este enfrentamiento, ¿no?, entre los grupos de poder y quienes lo demandan, sino que al medio, como siempre, están los periodistas, y a ellos son los que les arrebatan ya y se cometen delitos, les arrebatan sus instrumentos de trabajo, y de paso ahora no siendo suficiente eso, ahora los persiguen, los agreden, ¿no? Y un poco más lo que nosotros hemos dicho en La Paz es que ya se comete tentativa de homicidio. Esa es la situación. No estamos hablando de cosas menores, no estamos hablando que nosotros queremos ser si se quiere, un grupo élite o al margen de la sociedad, todo lo contrario.
Nosotros queremos que cualquier ciudadano tenga justamente ese derecho ciudadano que es el acceso a la información, no solo nosotros, pero ¿qué de nosotros cuando vamos a hacer cobertura y tenemos este tipo de hechos, ¿no? Por eso es preocupante, porque ya no es que el medio te va a restringir, que pueda haber una línea editorial, que pueda haber una, entre comillas, censura interna. Que también la hay. Que existe y no lo podemos negar, porque nosotros somos trabajadores, no propietarios. Esa es la gran diferencia. No somos los propietarios de los medios de producción y por lo tanto, pues hay líneas editoriales, pero el periodista, así como hoy puede estar trabajando en ATV, en Bolivia TV, mañana puede estar trabajando en una ONG, puede estar trabajando en otro medio. Y para nosotros el trabajador no es ni del oficialismo ni de la oposición. El trabajador es el que va a recolectar la información y es a ellos que tenemos que justamente defenderlos, y lo que queremos es que todas las normativas, todas las instancias y los responsables de este tipo de convocatorias y conflictos se hagan también responsables de cómo la gente empieza a afectar el trabajo de la prensa. David, ¿cuál es tu aporte a este diagnóstico de la situación del periodismo en Bolivia? Carmiña decía, y preocupante para mí, incluso tentativa de homicidio, quizá lo que ha sucedido en Santa Cruz, por ejemplo, en los últimos días con las protestas relacionadas con el censo, días de impedimento para los periodistas tenga que ver con eso. ¿Qué opinas, David? ¿Qué tal? Bueno, sabes, es importante antes reflexionar en este ámbito. O bueno, un poquito de antecedentes para entender un poco mejor este tema. Después de la crisis de 2019 de las fallidas elecciones, los dos grupos políticos, los dos actores políticos, la oposición con todas las organizaciones políticas y el MAS, empiezan una campaña terrible, bien fuerte, al menos en Cochabamba, de lograr llevar a la prensa y a los medios de comunicación a sus trincheras de lucha. Eso fue fundamental. Y lo hicieron a ambos lados. Y como no recibieron una respuesta positiva a ese reclamo que hacían estos actores políticos, empezó una arremetida brutal, una arremetida fuera de contexto, de agresiones físicas, pero realmente nunca vistas en el país. Y obviamente los sectores políticos fueron radicales y las bases hicieron, como se dice, fueron parte de todo este trabajo. Lastimosamente los que pagan los platos rotos son los periodistas, porque mira, en un escenario como este, como dicen por ahí, en el que la gente trata mejor a los muertos que a los vivos, y lo digo a manera de ironía, es bastante duro para la gente, es bastante duro para los periodistas en Bolivia que no hayamos logrado restablecer el orden. Me explico. Estos actores políticos, Patricia, se adueñan de la verdad. Ocupan el concepto de la verdad como un privilegio racional de su estructura política. Y entonces empieza una arremetida, pero fuerte, una arremetida sistemática, primero en Cochabamba, en La Paz, Oruro, Potosí y ahora en el paro cívico. Hay que hacer notar dos cosas. Las agresiones son de ambos lados. Y obviamente esto tiene que ver con lo que tú has comentado hace un momento y que violan abiertamente la libertad de prensa, la libertad de expresión, que es fundamental en democracia, y que obviamente a los actores políticos que continúan en pugnas, hoy todavía siguen, en este caso los periodistas sufriendo las consecuencias de esas pugnas, de ese atrincheramiento que tiene su sector. Podemos ver las redes sociales, podemos ver mensajes de odio de un lado y otro lado, y obviamente nos hacen ver a los periodistas como a los malos de la película, pero precisamente por lo que te había comentado, se adueñan de la verdad. En 2019 los políticos toman esa batuta para agredir a la prensa, para golpearla, para escupirla, para empujonearla.
Hoy no hay garantías para ejercer el trabajo en las calles en libertad. En Cochabamba ya se ha restringido, hay zonas donde tú no puedes ir a hacer cobertura. Tenemos un distrito que está por Caracara. La prensa no puede ir a la zona y no es porque no quiera ir. No les dejan. Entonces hay zonas rojas, ¿me entiendes? Es un momento grave de distensión y ratifico lo que dijo Carminia. Ojalá que no pase, de verdad. Nosotros ya lo alertamos en 2019, pero estamos a un paso de tener las primeras víctimas de este duro proceso, el cual he intentado explicar, no sé si me dejaba entender, pero mucho tiene que ver esta lectura. Primero, este adueñamiento, si así se puede llamar, de la verdad. Ellos creen tener la verdad, y solo de ellos, y solo para ellos, ¿verdad? Entonces, ese ya es un gran prejuicio. Ojalá no ocurra. Estamos en emergencia. Tenemos una reunión esta noche, las 10 federaciones de Bolivia, o las principales federaciones del país, para participar y tomar acciones desde este próximo lunes. Gracias, David, querido. Efectivamente, después de este pequeño diagnóstico que hacen ustedes, y nos importaba tener mucho la participación de algún representante de Santa Cruz por los últimos hechos sucedidos allí. Lastimosamente hemos tenido unos problemas de conexión con el internet. Sin embargo, precisamente a eso apuntaba esta charla. La verdad es que queríamos que deje de ser un rosario de quejas, porque ya hemos hablado mucho de esto en el programa, y apuntar un poco a la toma de acciones. ¿Qué propuestas va a llevar la Federación de La Paz, Carmiña? ¿Cuáles son las ideas que ustedes pueden plantear en este encuentro? ¿Cuáles crees que pueden llegar a un buen puerto para garantizar el trabajo de las y los periodistas y a través de ello garantizar el acceso a la información pública, que en realidad es lo que nos interesa porque es un derecho humano de toda la población y de toda la ciudadanía, no es solamente una prerrogativa nuestra de los periodistas, ¿no? Exacto. Como La Paz, no, más allá de nosotros nos hemos cansado prácticamente de hacer pronunciamientos, ¿no? Y de hacer cartitas. Nos hemos mandado cartas de idas y vueltas, sobre todo con el área del Ministerio de Gobierno, ¿no? Cuando hemos encontrado a alguien que se hacía pasar por periodista y había sido un funcionario del régimen interno o algo por el estilo. Entonces, nosotros hemos pedido y siempre vamos a pedir a la autoridad mínimamente que nos escuchen, mínimamente que no entiendan que el trabajo de los periodistas no es lo mismo que el trabajo obviamente de la policía, ni siquiera se va a relacionar con el conflicto que pueda haber en la calle o en algún sector. Entonces, nosotros queremos, así como nosotros también tenemos que respetar los derechos humanos de los ciudadanos cuando hay un conflicto y tenemos que respetar sobre todo ese sentimiento de la población, así también queremos que nos dejen trabajar. Entonces hemos enviado una serie de pronunciamientos, no solo por los hechos que han habido en La Paz, sobre todo en las coberturas cuando llegaron los cocaleros de los Yungas y hubo conflictos y teníamos periodistas detenidos y estaban arrestados. Por suerte no ni menos de 8 horas, pero igual se les abrieron procesos. Entonces hemos solicitado, la protesta lastimosamente viene a ser como uno de los principales elementos, y si cuando no te hacen caso con las cartas y los pronunciamientos caen como que en el vacío, porque no todos los medios lo reproducen lastimosamente, ¿no? Estamos llegando a protestar y estamos llegando a pedir la solidaridad por nuestros colegas, y no todos los medios replican esa demanda, ¿no? No en todos los medios entran las organizaciones sindicales, lastimosamente. Entonces, ante esa ironía, no nos queda otra que la protesta en calles y hacer alianzas. Las alianzas son estratégicas, son importantes, porque sabemos que no todas las autoridades son iguales. No todas van a manejar con el mismo mazo y no todos van a tener la misma lógica de que hay que arremeter contra todos. Existen autoridades que están predispuestas a sentarse, a escuchar y sobre todo a plantear en mesa qué se puede hacer.
Y una cosa importante, nosotros habíamos planteado al fiscal general, por ejemplo, por los hechos que acontecían en Santa Cruz, porque un periodista, no porque seamos Federación de la Paz, no nos vamos a pronunciar por Santa Cruz o por lo que existe en Oruro o en Cochabamba, porque al final y al cabo el periodista lo mandan de corresponsal a cualquier parte de la región del país. Entonces, por eso hemos dicho que el fiscal de oficio deba hacer las investigaciones del caso, no solo por los temas de Santa Cruz, por todos los hechos generados de oficios. Queremos resultados, pero no resultados como en las Londras, donde ha habido detención, ha habido procesos, pero ha durado más, 24 horas creo, ha durado más los trámites que la detención preventiva de los imputados. Ellos directamente están en libertad, entre comillas, domiciliaria, sin custodia policial, mientras tanto que de los procesos, ¿no? No existe un tratamiento en el Ministerio Público, que debería existir el mismo tratamiento para cualquier ciudadano afectado. No existe ese mismo tratamiento. Entonces, en el caso de las Londras, están libres, no se va a hacer la justicia, entonces, ¿qué confianza tenemos? Y nuevamente al fiscal le volvemos a decir, ¿no? Y le vamos a seguir insistiendo que de oficio, cuando haya este tipo de hechos contra los periodistas, se investigue, se dé con los responsables, no importa del área que sea, porque nosotros como periodistas no vamos en una cobertura para saber de qué sector, si es de adelante, de atrás, de izquierda, de derecha, verde, amarillo, no, vamos a hacer la cobertura de la información, no necesariamente a ver de qué color vamos a colocarnos, eso no. Entonces, por eso es que es esencial las alianzas con derechos humanos, las alianzas con organismos internacionales, las alianzas con organizaciones como en el caso de la Fundación para el Periodismo, que hablen y que podamos hacer una sola causa, porque solitarios, una sola federación, un sindicato, otra federación de otra región, no va a hacer nada. Por eso es que La Paz siempre va a estar al frente y ante la protesta y sobre todo tratando de dar a conocer su apoyo a todos los periodistas del país. Y si fuera también internacional, ¿por qué no? Porque al final y al cabo el periodista también es corresponsal en otros países. Y no solo porque es corresponsal, ¿no? Sino que porque estamos defendiendo un principio fundamental, pues que es universal también, ¿no, Carmiña? David, querido, escuchábamos la propuesta de Carmiña en el sentido de generar alianzas y no bajar la guardia y no dejar de protestar, o sea, que las voces se escuchen, porque de lo contrario parece que no está sucediendo nada. ¿Qué plantean ustedes, y tú que has tenido contacto con representantes de otras regiones también, para tratar de conseguir, primero, justicia en estos casos que ha mencionado Carmiña, y segundo, detener cualquier tipo de agresión a la prensa que perjudique su trabajo? Tú ya lo decías, el ejemplo de Caracara, igual sucede aquí en algunos lugares. Hay sitios a los que la prensa no puede llegar porque tememos por la integridad de nuestros colegas. Así es, Patricia. Mira, es fundamental, sin embargo, la unidad de la prensa. Sabemos muy bien, y sin entrar en el terreno político, la estructura del gobierno, en el anterior gobierno, organización sindical que no estaba respaldada por la COP o con el gobierno, sino creaban una paralela. Y las federaciones, la Confederación de la Prensa de Bolivia estaba dividida, estaba en manos de un sector de dirigentes que entregó la Confederación al gobierno de Evo Morales, y hay que decirlo públicamente. Y lastimosamente el descrédito fue subiendo en todo este proceso. Nosotros como trabajadores de la prensa hoy estamos haciendo esfuerzos enormes para lograr unir a todos los trabajadores de la prensa del país, que las 9 federaciones se unan y podamos empezar a caminar juntos. Ese es un primer factor importante. Segundo, comparto completamente con Carmiña, porque la justicia en este país es solo para un sector, y como lo han dicho ya organismos internacionales, la justicia está al servicio de un partido político, y todos sabemos. O sea que las investigaciones no van a avanzar. La Federación de Trabajadores de la Prensa de Cochabamba, en coordinación con la Fundación para el Periodismo, hizo, por ejemplo, exposiciones en Europa, fotográficas mostrando la violencia contra la prensa en Bolivia,
porque aquí no hemos encontrado eco en nuestras denuncias. La justicia no ha... a ver, solo como ejemplo, Patricia, el 99% de las 26 demandas penales que hemos interpuesto en la Fiscalía, incluyendo, ojo, casi la mitad contra la Resistencia Juvenil Cochala y la otra contra grupos afines al MAS. Ni uno, toditos los casos han sido desestimados por el Ministerio Público. ¿Sabe qué se llama eso? Se llama impunidad. Ante ese escenario de desventaja, nosotros hemos recurrido a organismos internacionales. Por ejemplo, mira, el GIE es un organismo que se ha creado para investigar. Nosotros hemos colaborado en Cochabamba, pero a plenitud, y de hecho hemos tenido varias reuniones. De los 36 artículos de recomendaciones que hace el GIE al Estado boliviano, ojo, no al gobierno, al Estado boliviano, y eso es vinculante, es pedir garantías para el trabajo y protección a los periodistas. Son 3 acápites puntuales que le hace el GIE al Estado boliviano. Pero ¿sabe qué hace el gobierno? Mire, yo respeto mucho a las víctimas de Sacaba y Sencata. Obviamente no podemos no mirar ese grave hecho que ocurrió en Sacaba con las muertes de Sencata y Sacaba. Pero el gobierno las utiliza como bandera. Y quiero recordarle al gobierno que de los 36 recomendaciones que le hace el Estado boliviano, 3 se refieren a la prensa. Ahora pregúnteme, Patricia, si nos han llamado los del gobierno para ver si podemos cumplir las 3 recomendaciones a favor de la prensa. No le interesa al gobierno. ¿Por qué? Porque siguen con esa lectura tradicional que había dicho al principio y que tiene que ver con que se adueñaron de la verdad. Se adueñaron la verdad y de eso lo convencieron a sus militantes y hoy estamos sufriendo agresiones cobardes, porque no se puede calificar de otra manera a que un grupo de personas, de militantes, en algunos casos de funcionarios, tanto de la gobernación de Santa Cruz como funcionarios del gobierno, ¿sí?, ataquen de manera violenta, pero sobre todo cobarde, porque no se golpea a alguien que está en desventaja, a una mujer, a personas mayores, ¿verdad? Y sobre todo en grupos, ¿no? Porque solitos no hacen nada. Y eso lo hemos visto acá en Cochabamba. Solitos no hacen nada. Pero cuando son en grupos, son centenares, son decenas, claro, son machos y empiezan a golpear. Sin ningún tipo de consideración, sin tomar en cuenta su condición de género, sin tomar en cuenta la edad. Y en Cochabamba tenemos casos inclusive de agresiones cobardes de la Resistencia Juvenil Cochala en Calacala con una periodista embarazada en los momentos de la crisis. David, mencionas un panorama terrible, pues en Cochabamba a veces estamos nosotros los periodistas tan enfocados en la noticia, en la coyuntura, que de pronto dejamos de mirarnos a nosotros mismos. Y cuando me hablas de 26 denuncias, yo misma me sorprendo porque la verdad es que desconocía que había tantas denuncias en Cochabamba. Conoce uno los casos más emblemáticos, pero no termina de aterrizar. Y creo que ahí es importante lo que decían ambos, ¿no? Generar alianzas, socializar estos temas, o sea, tenemos que estar comprometidos con esto porque al final nuestra labor cumple un fin social y el fin social se lo debemos a la ciudadanía. Por otro lado, creo que hay otro brazo del trabajo de las organizaciones que nos representan, que tiene que ver al margen de esta representación legal, denuncias, protestas y qué sé yo, con fomentar la discusión y la puesta en agenda de una ley de acceso a la información, Carmina. Somos solo uno de solo hay 3 países en toda la región que no tienen una ley de acceso a la información y Bolivia es uno. Se ha hablado mucho de que no es el momento por la polarización política y qué sé yo, pero los especialistas consideran que el tema hay que ponerlo en la agenda, y no solo con los periodistas, sino con toda la sociedad civil, porque acceder a la información es un derecho de todos. ¿Qué proponen ustedes? ¿Qué se ha hecho? Sabemos que hay como 8 proyectos de ley.
¿Qué tipo de ley de acceso a la información deberíamos tener? ¿Han hablado de esto en la Federación? En la Federación de La Paz, por lo menos, nosotros hemos visto que ya dentro del organismo internacional que te mencionaba anteriormente, de la OEA, existe, ¿no? Si se quiere, un marco de normativa para ley de acceso a la información para los países, ¿no? La Y entre ley ellos, modelo, ¿no? exacto, es una ley modelo en las cuales deberíamos como país también y como Estado llegar a establecer y analizar y debatir, ¿no? Que podamos tener un acceso de ley de información. Pero lastimosamente, y eso que vienen mencionando desde hace mucho tiempo que no estamos en las condiciones, no hay credibilidad en los legisladores, en la coyuntura política y demás. Es cierto, porque hemos tenido lastimosamente una dura experiencia con la ley de acceso a la información. Recordemos, si no me equivoco, fue para el 2000, entre el 2009 y algo más, que salió esa ley de acceso a la información donde cualquier autoridad declaraba en reserva cualquier investigación, cualquier información, ¿no? Y una vez que declaraba en reserva, tú periodista que querías indagar, que querías investigar, por el solo hecho de desconocer que se había declarado en reserva, tenías 25 años de cárcel. Eso dice la ley. Por eso es que salimos a las calles y la quemamos en Plaza Murillo. Y fue justamente con la gestión a Antonio Vargas, cuando él estaba en la Asociación de Periodistas, que tuvimos que realizar y unificarnos. Yo para ese entonces estaba en un sindicato, era de base, pero igual, porque esa ley de acceso a la información era prácticamente para nosotros directamente era el proceso judicial, era la forma de penalizar tu trabajo, ¿no? La espada de Damocles que te mandaba 25 años a la cárcel por el solo hecho de haber investigado. ¿Qué vino después? Y como experiencia vino el caso del bebé Alexander, que sin ley o con ley de acceso a la información, un colega periodista de ahora Página 7, que era del periódico El Diario, conoció San Pedro más temprano que nadie, ¿no? Sin proceso, sin nada, por ir a investigar la muerte del bebé Alexander, y al hacer su investigación justamente en uno de los penales donde estaba una de las guarderías, una de las niñeras, terminó la noche primero la cárcel en Patacamaya y luego en San Pedro. Eso es lo que nos ocurrió. Y sin ley siempre van a querer judicializar. Ese es el riesgo, lastimosamente, ¿no? Pero nosotros siempre decimos, ¿será posible que podamos enmarcarnos en una normativa que vaya justamente respetando, no para el periodista? No queremos una ley que a nosotros nos vean como un grupo social privilegiado. No, señores, el periodista es un ciudadano más, con la diferencia que su trabajo lo hace de diferente manera y tiene él en su espalda una responsabilidad social. No es lo mismo, obviamente, que los otros ciudadanos, pero esta ley es derecho fundamental del ciudadano, no de los periodistas. Por eso el derecho a la información, el derecho al acceso a la información, así como el ciudadano paga sagradamente sus impuestos, sus derechos para todo, incluso para pasar peaje y demás, debería tener ese derecho fundamental de tener acceso a la información. David, ¿qué opinas al respecto? ¿Cómo ven ustedes la necesidad de una ley de acceso a la información? Que creo que es innegable. No, obviamente importante, pero antes, para concluir esto, para que no quede zanjado en este tema de las agresiones, todo eso, en Cochabamba estuvimos bien organizados, estaba recuperando ahorita, son 117 personas víctimas de agresiones desde que comenzaron los conflictos. 23 de ellos son heridos, o sea, 23 de los 117 resultaron heridos. Cuando hablo de personas heridas, me refiero a trabajadores de la prensa que han requerido ir a un hospital, recibir atención médica para restablecerse, ¿verdad? Bueno, con ese dato completo un poco el tema de las agresiones en Cochabamba. Ahora, el acceso a la información es un tema realmente preocupante porque Bolivia y Surinam
son los únicos países que no tienen una ley de acceso a la información. Y la gente debe de saber, y eso lo sabes tú, lo sabe Carminia, que el 95% de las denuncias de corrupción en el mundo, no solo en Bolivia, son publicadas en medios de comunicación. Es información que se filtra finalmente, ¿no? Que se filtra por funcionarios, etc. Pero la gente también debe de saber, y claramente, que el acceso a la información transparenta las gestiones de trabajo. Donde sea en el ámbito privado, sea en el ámbito público, sea en cualquier escenario. El acceso a la información transparenta la gestión de la gerencia, la gestión de los funcionarios públicos, de las gobernaciones, de las alcaldías. Cuando la información está clarita y en el aire y donde todos puedan ver, seguramente es una muestra más de honestidad, pero sobre todo de gestión, ¿verdad? Ahora, Bolivia es conocida en Latinoamérica por ocupar siempre los últimos lugares, no solo en actividades deportivas. Hoy, el tema del acceso a la información nos vuelve a dar la razón, y junto a Surinam, que ni siquiera es un país grande, es un país bastante pequeño, ahí por Brasil, nos vuelve a decir que somos el último país. ¿Eso qué significa? Significa que al gobierno, no al Estado, al gobierno, a los políticos, no les interesa la ley de acceso a la información. Claro, nosotros sabemos por qué. Hay intereses oscuros, hay intereses mucho más graves de lo que uno está pensando. Porque si hubiera una ley de acceso a la información, como en Argentina, por ejemplo, que la conozco, hay una especie de organización independiente, solo para citar el ejemplo. Si esta organización le pide un informe al Ministerio de Economía sobre las vacunas y no le entregan los plazos previstos, esta organización le inicia un proceso penal por incumplimiento de deberes. En cambio, en Bolivia tenemos dos decretos, uno el de Carlos Mesa y el otro el de Evo Morales, además de la Constitución Política de Estado, pero de manera general. Pero no hay medidas coercitivas para la gente que incumpla. Por ejemplo, yo solicito información, de hecho, Bolivia Verifica solicita en reiteradas oportunidades información al Ministerio de Salud. No hemos recibido respuesta y no vamos a recibir respuesta. Entonces, debemos entender que la ley de acceso a información, y mira, Patricia, no hay que trabajar nada. La OEA, en su página, tiene colgada un proyecto de ley modelo para Latinoamérica. O sea que ni siquiera tienen que esforzarse nuestros compañeros diputados para hacer este trabajo. Gracias, David. Sin duda, ya que mencionabas el caso de Argentina, en Perú y en México también hay una institución superior en términos de supranacional, vamos a llamarlo, que hace el control del cumplimiento del acceso a la información, y es una figura bastante interesante y creo que importante, que además tiene que tener muchísima independencia para que cumpla el rol que se le ha asignado por ley, ¿no? Y bien decías tú, esta ley modelo, a pesar de que en Bolivia se han hecho esfuerzos, hay 8 proyectos de ley redactados en el tiempo que al final nunca han prosperado. Podemos tomar esta ley modelo de la Organización de Estados Americanos, y sí creo que es importante que el tema se ponga en agenda, y es una responsabilidad de las y los periodistas ponerlo en agenda para que la sociedad civil se apropie de este tema y comience a discutir en sus espacios, ¿no? En sus diversas organizaciones, ¿no? Hay organizaciones de todo tipo, las ONGs podrían ser un espacio para empezar a discutir esto en alianza con los medios de comunicación, y luego finalmente llegar a los legisladores que siendo o no, o más bien siendo de un partido o de otro, deberían aquí tender, como además manda la conciencia y la ética, a trabajar en un proyecto de ley que beneficie a todos, pues, ¿no? Porque los recursos y la información pública le pertenecen al pueblo, porque es en él quien recibe el poder. Bueno, muchísimas gracias, querida Carmiña, a David también, que nos han orientado con este diagnóstico que han hecho desde sus organizaciones, las ideas que tienen para avanzar en garantizar el trabajo de la prensa, y también en estas acciones que se pueden tomar
para promover una ley de acceso a la información. Va a ser hasta una próxima oportunidad con ustedes, queridos David, desde Cochabamba, Carmiña aquí. Gracias, Un agradecimiento especial por habernos acompañado. Chao, David, querido. Chao, David. A ustedes, amigos, hasta un próximo Cuídense. encuentro de Poder DIC, Derecho a la Información y la Comunicación. Compartan el programa, denle like, comenten y por favor, si tienen sugerencias, también nos las pueden hacer llegar. Hasta pronto.